Mindhunter es la nueva serie original de Netflix y está creada por Joe Penhall, producida por David Fincher y está basada en un libro del mismo nombre de John Douglas. La serie se centra en dos agentes especiales del FBI, Bill y Holden, que son los primeros en ese cuerpo en preocuparse por comenzar a investigar lo que es la psicología y la manera de pensar de un asesino en serie. David Fincher como director está obsesionado por los psicópatas y los sociópatas, es decir, gente con psicopatías diagnosticadas o no, que no siente compasión o empatía alguna y actúa con un corazón muy frío, como mi ex, para conseguir sus fines. Esto puede ser una mujer despechada que organiza un super plan mega público para incriminar a su esposo por su asesinato o secuestro. Frank Underwood en sí mismo con todo lo que representa. Un hombre con trastorno de personalidad múltiple que decide armar su propio ejército. Un nazi sadista que secuestra a mujeres para torturarlas. O un fanático religioso que, cansado de tanto pecado, decide hacer él mismo justicia y ofrecer una obra a Dios castigando los 7 pecados capitales. En este caso revierte en lo que se ha convertido en la tradición televisiva de muchos shows como CSI o Criminal Minds, que presentan un caso por semana, entonces en muy poco tiempo se convierten en algo bastante forzado, ya que tienen que inventar nuevas formas de matar a alguien, nuevos motivos y todo. Y lo que importa ahí solamente es el hecho, ver quién la mató y ya está. Son lo que Hitchcock llamaba un whodunit, quién lo hizo. Al respecto de este tipo de programas, Hitchcock decía: para mí el misterio es raramente suspense. Por ejemplo, en un whodunit no hay suspense sino una especie de interrogación intelectual. El whodunit suscita una curiosidad desprovista de emoción. He evitado siempre los whodunit porque generalmente el interés reside únicamente en la parte final. Hacen pensar en un rompecabezas o en un crucigrama. Se espera tranquilamente la respuesta a la pregunta ¿quién es el asesino? Ninguna emoción. En contra de esto que se ha vuelto tan común en los shows televisivos, Mindhunter lo que plantea es la pregunta de ¿qué lleva a un hombre a decidir matar sistemáticamente? A decidir quitarle la vida a otros, o en este caso mujeres exclusivamente, como una forma de expresión. Y en este sentido hace un trabajo sensacional en la serie. De esta forma surgen muchas historias de abuso infantil, de madres abusivas y padres ausentes. Hay una visión bastante fuerte autoral del mundo en este show. Y el concepto principal de la serie, que es entender al otro. Todos los personajes acá están luchando por entender de cierta manera al otro con distintos fines. Holden y su novia luchan por entenderse, así como Bill y su esposa luchan porque no se pueden entender. También ellos intentan comprender el modo de pensar de los asesinos seriales para poder entender los asesinatos que cometieron y prevenirlos a futuros, pero de la misma manera intentan entender su manera de pensar para conseguir una confesión por parte de un sospechoso. No es solamente decir quién lo hizo, sino que hay muchísimo pienso por detrás. Lo que más importa es aprender aquí. Por otra parte, también Bill y su esposa tratan de entender qué es lo que le sucede a su hijo y entenderlo a él como persona. Esto me pareció muy valioso y tengo la teoría de que como la serie muestra todo este tipo de cosas que hasta ese entonces no se habían estudiado, explorado o no se le había prestado atención, muchas de la rama psicológica y sociológica, estoy seguro que lo que tiene el hijo de Bill debe ser autismo y que después a lo largo del tiempo lo van a ir comprendiendo mejor. Pero me gustó esto de la serie de tener un concepto que atraviese a todas las ideas de la misma. Lo principal de la serie son los personajes que tiene, el desarrollo que les da. Esto explica por qué decidieron llevar a cabo esta historia en una serie y no en una película. Le da 5 veces más de tiempo de pantalla como para desarrollar los personajes y es algo que hacen muy bien aquí. Fincher criticó en varias entrevistas el estado del cine actual, donde para llegar al cine básicamente tenés que hacer una película de superhéroes, algo con mucha acción, pero es algo siempre guiado por la trama, sobre cosas que van sucediendo y no tanto cosas que hacen los personajes. En una película vos tenés un personaje que mata a otro, alguien que muere, alguien que decide vengarlo, alguien que amenaza con volar una bomba atómica en Nueva York y tirar un rayo gigante al cielo y demás, y no hay personajes que conozcan algo, que deban investigar algo y tengan un viaje de descubrimiento en el proceso. Y lo compara, por ejemplo, con lo que fue en 1974 el éxito que tuvo All the President's Men, un clásico de Alan J. Pakula, sobre el caso Watergate, con Dustin Hoffman y Robert Redford. Es una película espectacular que Fincher define como solo de personajes. Vos tenés 2 horas de los personajes desarrollándose frente a cámara y creciendo y demás, entonces lo que importa no es tanto la caída del presidente, sino cómo los periodistas llegan a eso. En este caso es lo mismo, y gracias a todas las libertades que les permite Netflix para el formato que eligieron,
logra hacer una serie muy integral. Cada capítulo dura lo que tiene que durar porque están unidos temáticamente. Uno de los primeros capítulos, por ejemplo, se podría resumir en el concepto de relación. Entonces investigan lo que fueron las relaciones de los sospechosos o los asesinos con sus parejas o personas allegadas. Y después tenemos varias escenas que exploran ese concepto en Bill y su matrimonio, en Holden y su pareja, en la otra doctora que no me sale el nombre y su novia. En el momento en que acaban lo que tienen para decir sobre eso, se termina el capítulo y ya está, no tienen que estirar con escena de relleno para llegar hasta determinada cantidad de minutos ni nada. Son de las libertades que les permite Netflix y le hacen muy bien a este producto que así sea. Tampoco solían a conseguir un caso nuevo por episodio ni nada. Hay episodios que ocurren casi sin ninguna trama, no hay una trama fuerte en la serie de por sí. Vemos a los personajes y lo que están haciendo, no vemos algo que suceda. E incluso con el tema de los casos, hay capítulos donde no surge ningún caso y hay capítulos donde capaz que surge alguno que le lleva un capítulo y medio o dos o se resuelve en media hora. Es solamente para el desarrollo de los personajes, para su crecimiento profesional y para el crecimiento de la historia. No para decir, mira qué zarpados que somos, descubrimos un capítulo, salvamos al mundo nuevamente, nos vemos el próximo martes. Así pasa como sucede con esta serie, que tenés episodios de 1 hora, episodios de 50 minutos y hay uno incluso de 34. Son de esas libertades que le permite Netflix, que inesperadamente se convirtió como en un refugio para los directores, autores. Hoy en día, con lo complicado que es conseguir una gran distribución en las películas en el cine, haciendo algo que se aleje del producto mainstream, o sea, cualquier cosa que no sea de superhéroes o una comedia familiar o algo de terror, no le va a ir bien en la cartelera y no va a tener mucha proyección. Ante eso, Netflix ha ofrecido cierto cobijo para todos esos directores que tienen un valor artístico altísimo, pero que ya no tienen tanto respaldo en la taquilla como para seguir trabajando. Y es muy llamativo cómo lograron eso, una plataforma que recién hace 2 años que estrenó su primera película original. Ahora están apostando más fuerte a los contenidos originales y así se explica que ya haya dirigido Okja, Bong Joon-ho, o que Cary Fukunaga haya hecho Beasts of No Nation, que David Fincher ya sea la segunda serie que haga para Netflix, la otra había sido House of Cards, o que incluso ahora mismo Martin Scorsese esté filmando The Irishman para Netflix. A nivel visual, la serie mantiene el mismo estilo fincheriano, que es bastante marcado, es decir, imágenes con poco contraste, con muchas cosas sucediendo en las sombras y sin muchos brillos, movimientos de cámara que parecen hechos por un robot más que por un ser humano, que están hechos en perfecta sincronía con el movimiento de los personajes. Se comienzan a mover muy paulatinamente el momento que un personaje se mueve y terminan exactamente al mismo tiempo que el movimiento del personaje. También la cámara no adopta el punto de vista de ninguno de los personajes, sino que adopta una postura más cercana a la del espectador y es como un punto de vista omnisciente, externo, que puede ver todo, que se mueve con libertad y que mira el tipo de cosas que miraría el espectador en esa situación. Se destacan muchos detalles que se les podría escapar a alguno de los personajes presentes, pero nosotros como espectadores, al tener el contexto de la escena, al tener quizás más información que ellos, son el tipo de cosas que miramos y a las que prestamos atención. Hay una paleta de colores con tonos principalmente amarillos y verdosos, y hay bastantes luces frente a cámara. No se alimenta tanto con focos externos, sino que se usan muchísimas lámparas y otros elementos que se pueden poner frente a cámara e incorporar a historia para iluminar de una forma más pareja todo. A nivel de encuadre, Fincher es muy interesante cómo encuadra las diferentes escenas de diálogos. Al no mantener un punto de vista, él cambia su forma de encuadrar. Hay directores que se acompañan al punto de vista de un personaje, van a encuadrar diferente. Si él se encuentra con su jefe, a quien capaz que le tiene miedo, pueden enfocar al jefe con la cámara desde abajo en un plano contrapicado para darle un poco más de ímpetu, y a él en el contraplano pueden encuadrarlo desde arriba, como disminuyendo un poco al personaje. Ese tipo de cosas se hacen al trabajar desde una perspectiva en personaje, es decir, imitamos el punto de vista de este personaje. Acá, al ser algo externo, él tiene mayor libertad, entonces lo que hace habitualmente en muchas escenas que tiene con 3 personas hablando es establecer distintas relaciones de autoridad. A través de la cámara uno puede ejercer más dominio o poder de un personaje sobre otro. Entonces, si tiene un personaje A, un personaje B y un personaje C, encuadra diferente cuando están hablando del personaje A y el B a que cuando están hablando del personaje A y C. Por ejemplo, entrando en ligeros spoilers de los primeros 3 capítulos, hay escenas en los interrogatorios con Ed Kemper, cuando por primera vez va Bill,
que se mantiene bastante lejos. Es muy interesante en este sentido la dirección de actores, cómo plantean las posturas corporales y la ubicación en el plano. Acá Bill se mantiene bastante lejos, ya que es muy escéptico con lo que puede hacer esta investigación. Cree que no va a servir para nada y que Ed Kemper es un charlatán que le está diciendo puras mentiras. Entonces lo vemos a él recostado sobre una mesa o sentado arriba de la mesa, mientras Ed y Holden están sentados frente a frente en una relación de igualdad, ya que se aceptaron a sí mismos. Holden cree en lo que Ed Kemper le pueda decir. A medida que la relación va cambiando, Bill se va poniendo cada vez más cómodo y termina sentados los tres juntos compartiendo una pizza. La serie está muy construida en todos los aspectos, básicamente. Fincher también, otra cosa interesante que hace visualmente es mantener una constancia en la forma de filmar las escenas que le da cierta coherencia. Acá voy con esto. Cuando los asesinos están diciendo alguna confesión importante o trascendental en las cosas por las que fueron a hablar con ellos, la cámara haciendo un zoom in muy despacito sobre ellos para levantar la trascendencia de lo que están diciendo. Y por ejemplo con la escena de Kemper, que es el primero con el que hablan, o sea, es mucho más importante que el resto, ya que es el punto de partida. La primera vez que les confiesa algo así, el movimiento llega a un punto que se corta, y a la siguiente vez que hablan y que retoman ese momento de la conversación, se continúa exactamente el mismo encuadre y el mismo movimiento. Es un plano medio de él enfocado de frente que se va acercando lentamente, y al interrumpir el movimiento y continuarlo después desde el mismo punto, se le da mucha más cohesión a esas escenas. Esta serie es un proceso evolutivo, es algo que va creciendo gradualmente y no cosas que van sucediendo en distintos órdenes. Es muy interesante que hayan decidido filmarlo de esta manera. La serie es una delicia en muchísimos aspectos. Me gustó mucho la decisión que tomó Fincher de no hacer, como dice él, el prototipo del villano o el asesino experto en ópera, que más que un asesino común y corriente de lo que vos sentís que podés llegar a sufrir algún día, parece ser alguien con 3 doctorados que es muy el prototipo de Hannibal Lecter. Acá se roba las escenas Cameron Britton como Ed Kemper, haciendo ese personaje en un punto muy fino. No es una persona vulgar, es una persona letrada, inteligente, pero tampoco se va para el otro lado. Está en un punto muy sutil y discreto, donde también se mueve Jonathan Groff como Holden, que es un personaje que, hecho por otro actor quizás o escrito por otros guionistas, podría haber caído más en el prototipo de Sheldon de no entiendo nada socialmente, soy re raro, bazinga. Sino que vemos que al personaje le falta mucha cancha, que le cuesta mucho entender convenciones sociales o costumbres morales y sociales, entender a las personas que no están directamente relacionadas con él, y tiene una evolución muy grande de este personaje en distintos aspectos que por suerte se manejó con mucha discreción en distintos puntos. Sobre los últimos capítulos de la serie el personaje cambia mucho, pero no está realizado de una forma obscena, sino que está todo en su justa medida. El guión es espectacular, es buenísimo el desarrollo de los personajes que tiene y también el tiempo que le dedica a estos personajes o el espacio que le da, incluso aunque no sean los protagonistas. Me quedó grabado como por ejemplo en uno de los primeros capítulos vemos como un policía de un pueblo chico que no está acostumbrado a crímenes tan violentos se quiebra en un momento y tiene muchos problemas para hablarles de un crimen, ya que lo afecta. Desde el montaje, por el tiempo que se le da a esa acción, cobra mucho más peso y cobran vida verdaderamente los personajes. Todas las actuaciones en general son muy buenas, ya destaqué lo de Ed Kemper, pero el trío de protagonistas no se queda atrás y el resto de los asesinos son muy buenos también, e incluso los demás extras. Y la verdad es una serie parejita que me parece que no flaquea por ningún lado. Las únicas cosas que le podría achacar como aspectos negativos que no me gustaron tanto de la serie fueron la relación entre Holden y su novia. Al comienzo me pareció muy forzada, me costó creerla y me pareció más que nada una excusa como para poner a Holden frente a una persona que cuestionara todas sus creencias y su forma de pensar y también que le brindara otros puntos de vista. Y en este sentido, los diálogos que me parecieron una delicia a lo largo de toda la serie, hay algunos momentos en los que fueron bastante expositivos de más, como que están más plantados y sacados de un libro para poner ahí porque tenía que hacerlo, a que fuera algo orgánico de la serie. Hay muchos momentos en los que, ya sea la novia de Holden o también un momento en que la doctora, no me acuerdo del nombre, sale con su novia y 2 amigos más que se pasan hablando de teorías sociológicas, que justo por lo que vemos en la serie en ese momento
cuadran con lo que está sucediendo, entonces te sirven para explicar algunas cosas o para entender mejor, pero parece bastante forzado. Ahora voy a hablar un poco sobre el final de la temporada, si que no lo viste todavía, salta a este momento en el video que va a aparecer acá. El final de la temporada me encantó, me gustó muchísimo que decidieran llegar hasta ese punto, que no revelaran más, pero que le dieran ese arco de transformación espectacular al personaje, que arranca viendo sin inmutarse mucho cómo una persona se vuela la cabeza y termina tirado en el piso en medio de una crisis por un abrazo. Todo lo que sucede en el medio hace a una serie espectacular. Me gustó muchísimo ese final con la canción de Zeppelin en el fondo, que tiene cierto significado con lo que es la letra, que hay que buscarla aparte. Esa última escena entre Holden y Ed Kemper parece sacada de un manual de suspenso de Hitchcock. Se va trabajando mucho lo que es la previa a ese encuentro y tiene su preparación que va generando mucha expectativa y tensión por otro lado. Vemos como Holden en un momento se ensimisma mucho en la conversación y Ed aprovecha esa distracción para mover del lugar la cabeza. Entonces el reflejo de la luz en los lentes hace como que Holden no pueda ver qué es lo que él está mirando. Nosotros como espectador sí podemos y vemos gracias al montaje como él está vigilando a la guardia de esa unidad de cuidados intensivos, que la guardia se va yendo del lugar, sale un momento y vemos como Kemper está atento a eso, sabemos que se puede venir algo muy malo y después en un momento que él se para, que el sonido está muy bien logrado ese momento, te da la sensación de que se paró un gigante, te mete mucho miedo, mucha tensión, ese momento, esa escena, esa secuencia es brutal y cómo sale corriendo Holden con el único plano en cámara en mano que hay en toda la serie. Es brutal el cierre que le da. Me pareció un muy buen clímax para algo que se estuvo trabajando durante toda la temporada. Ver la herida cosida en el brazo de Kemper me hizo dar cuenta que no vemos nada de violencia gráfica a lo largo de toda la serie, solamente vemos el suicidio en la primera escena, pero puede considerarse como algo externo, es el punto de partida de los personajes. Luego todo el proceso evolutivo, no vemos nada nosotros, solo oímos lo que oyen los personajes, sabemos lo que infieren o leen y vemos alguna fotografía más de costado, pero no es algo que la cámara se detenga sobre las heridas o los muertos o la sangre. Es mucho más inquietante de esta forma, o sea, trasladaron de cierta manera lo que es la ley de Tiburón, digámosle. Creo que yo ya lo dije, cuando Steven Spielberg filmó Tiburón, él quería mostrar mucho a Tiburón porque había gastado muchísima guita en el robot y la editora, una de las mejores editoras de historia, Thelma Schoonmaker, le dijo no, jugá conmigo, mostrarlo lo menos posible, cuanto menos lo muestres más aterrador va a ser para el espectador. El terror crece psicológicamente, si vos lo mostrás se puede pasar para el otro lado. Acá hacen lo mismo, entonces termina siendo mucho más inquietante ver solamente los puntos cosidos en el brazo sin ni una gota de sangre, o ver cómo sucede en un momento lo que fue una escena del crimen dentro de una casa completamente limpia, sin ningún resto de sangre ni nada. Saber lo que sucedió ahí lo hace mucho más inquietante. Me pareció una decisión muy inteligente por parte de los creadores del show. Y en resumen, es una serie espectacular. Les recomiendo que se tomen el tiempo para verla con mucha atención. Hacía tiempo que no veía una serie prestándole tanta atención a cada una de las cosas que dicen, a las que no, las que callan y los gestos que hacen en cada momento. Hablan muchísimo, más que las líneas de diálogo incluso en algunos momentos. Mi calificación final es de 5 granos. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en otro Cinenando. Si te gustó ya sabes, dale like, suscríbete, compartirlo con tu vieja, con tu ex o con quien quieras. Déjame saber en los comentarios qué te pareció la review, qué te pareció Mindhunter, si querés que comente alguna película o serie en particular. Y bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima.